Hola, saludos a todos. Nuevamente con ustedes, compartiéndoles un tema más. Eh, el tema se titula Hermanos de Jesús. Y lo iniciamos con varias interrogantes. Eh, Algunos hermanos de otras religiones no católicas afirman y confirman que María tuvo más hijos, que por lo tanto no es virgen, que María es una mujer cualquiera, que María solo Dios la utilizó para tener a su hijo Jesús, pero que después la desechó porque tuvo otros hermanos. Y otras cosas más. A veces los hermanos se dicen muy religiosos, muy conocedores de la Sagrada Escritura, pero cuando los escuchamos, pues en su manera de hablar, de expresarse, se nota un odio, un desprecio hacia la Santísima Virgen María. Y pues nos hace pensar a nosotros los católicos, si ellos estudian la Biblia y si la Biblia invita al amor, pues entonces como que no se justifica su odio o su rechazo hacia la Virgen María. También podríamos pensar que dónde está la cabeza de las personas en que acepten a Jesús como Señor y como Dios y que desprecien a su madre. Un ejemplo palpable es una mujer, por ejemplo, que se haya casado con un hombre, una persona, pero este hombre tiene una mamá y que la esposa odie a su suegra. Algo totalmente incongruente, aunque la gente lo hace. Pero incongruente porque si no hay suegra, no hay hijo. Y si no hay hijo, no hay esposo o pareja. Entonces, muchas cosas de las que hacemos, inclusive los católicos, como que dejan mucho que desear. Pero bueno, ¿en qué se fundamentan los hermanos? Bueno, vamos a hacer esto a través de una especie de caricatura. Se fundamentan ellos en San Marcos 6.3 y San Mateo 13.55-56, donde afirman que hubo más hijos. Pero antes de hablar de ello, hablemos de la intención de los autores bíblicos. ¿Y cuál es esa intención? Bueno, que la palabra hermano tiene muchos significados. Hoy, en nuestros tiempos, digamos que cada elemento, cada cosa tiene su nombre, pero en tiempos pasados, hace 3.000, 4.000 años, pues como que el léxico hebreo no era tan rico como nosotros hoy el español. Entonces, nosotros para designar un elemento, en este caso si habláramos de un caballo, pues tenemos muchas formas de hacerlo. Le podríamos llamar caballo, jamelgo, mustango, cuaco, potro, corcel y tal vez otros adjetivos más para designar la figura de un caballo, un animal. Y lo mismo sucede en la lengua hebrea, es más corta, su vocabulario es más escaso, y entonces por eso en tiempos pasados utilizaban la palabra hermano con una regularidad, digamos que muy dispuesta, pero que ellos entendían perfectamente el vocabulario. Y entonces, pues el llamarse parientes o llamarse hermanos, pues ya estaban significando, por ejemplo, sobrino, primo o paisano, prójimo,
de la misma raza. Este lenguaje nosotros lo entendemos. Nosotros como mexicanos, pues nos llamamos hermanos, hijos de una misma patria. Nos llamamos paisanos si somos del mismo rumbo. Y si estuviésemos en un país extranjero, pues entonces nos llamaríamos, si hubiera otros mexicanos ahí, nos llamaríamos paisanos. Y eso significa que somos de la misma raza mexicana, mas no significa que seamos hermanos de sangre. Pero también nos podríamos llamar hermanos. Entonces vemos que el lenguaje es muy, muy diferente al bíblico. Ahora bien, la Sagrada Escritura nos presenta muy claramente lo que es y lo que fue en su tiempo, y así nos llega hasta hoy, lo que es la familia de Nazaret. Y esa familia de Nazaret la forman Jesús, José y María. Por una simple y sencilla razón, Jesús, estando en la cruz, no tendría la necesidad de encargarle a su mamá, al apóstol Juan, para que la cuide. ¿Por qué no se la dejó a sus hermanos? Y no tenía que encargarla a alguien que no era de la familia, que era sí discípulo, llamado hermano del Señor, pero que no era de la familia. Entonces, como que ahí hay un desacuerdo. Y así como ese, vamos a ver ahora, por ejemplo, el esquema bíblico. Cuando un ángel anuncia el nacimiento de un hijo, este generalmente es solo uno. Y así lo podemos ver. Por ejemplo, ¿qué significa entonces la palabra primogénito? Bueno, significa primer nacido entre otros. Puede ser el primero y el único. Y puede ser nacido con lugar y misión especial. Tenemos, por ejemplo, al hijo único de Abraham y Sara. Tenemos dos hijos de Isaac con Rebeca. Entonces fueron dos, pero el primer nacido no fue considerado primogénito, sino el segundo, que fue Jacob. Y si habláramos de Jacob, sabemos que tuvo 13 hijos, 12 hijos y una hija llamada Dina. Y José no era el número uno, mas sin en cambio era el primer nacido de su esposa Raquel. Y entonces, pero no fue el primero dentro de la familia, que la formaban Jacob, su esposa y sus dos esclavas. Entonces, debemos de ir comprendiendo eso. Cómo entonces Dios tiene un lugar especial y cómo lo entendían. Entonces nos damos cuenta que Jesús es escogido y además primer nacido. Ya dijimos, otros no. Ejemplo, Jacob sobre Esaú, Efraín sobre Manasés. Ahora, pasemos a otra cosa interesante que tiene que ver con lo mismo. Nos dice en San Mateo 1:25 que María no tuvo relaciones hasta que nació Jesús. ¿Significa que después sí? No, significa que después no. Porque si María hubiese tenido otros hijos con José, entonces ya no tendría razón de ser Jesús, y entonces ya no sería el unigénito, ya no sería el primer nacido, ya no sería el primogénito. Entonces
Ya vimos la familia de Nazaret. Y si nosotros abrimos en 2 de Samuel 6:23, notamos que esta expresión de hasta también la vamos a encontrar cuando dice que Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿significa que después de muerta sí tuvo hijos? No, significa que ese hasta, significa que no hubo más. Encontramos esa expresión nuevamente en Deuteronomio 34, 5, 6. El sepulcro de Moisés. Y entonces fue enterrado, pero no se sabe hasta el día de hoy, así lo expresa el libro del Deuteronomio. Pero está expresándolo cuando escribieron el libro. Pero ¿significa que después ya se supo? No se sabe dónde está enterrado Moisés. Entonces es una expresión que encontramos. Encontramos otras expresiones en los Salmos, o también en San Mateo, en San Marcos. Y dice, por ejemplo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y entonces encontramos la palabra hasta. También, y entonces, pues nos da a qué pensar que entonces Jesucristo no está sentado porque todavía no están todos sus enemigos de Jesús a sus pies. Pues incongruente. Cristo está a la derecha del Padre. Y eso lo tenemos como norma de fe, como dogma. También en Romanos encontramos, en Romanos 3:23, todos los hombres son pecadores. Y la pregunta es, ¿y María también? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, como verán, tenemos que tener cuidado en las expresiones. Ahora, cuando leemos Marcos 6:3, que es en el que se apoyan los hermanos, dicen que Jesús era hijo del carpintero e hijo de María. Bueno, así lo escribe San Marcos, porque es así como lo conocía el pueblo, el hijo del carpintero. Y entonces va a recalcar, y no son sus hermanos José, Santiago, Simón y Judas, y no están aquí sus hermanas. Bueno, eso pareciera que es cierto. Pero cuando vemos a San Juan Bautista, nos vamos a dar cuenta que eso tampoco es cierto. San Juan no puede decir mentiras. Y entonces, ¿qué cosa está diciendo? Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. O sea que no está. San Juan dice que él no miente. Él lo vio con sus propios ojos. Y entonces, si pensamos lo contrario, entonces no solo le estamos quitando la santidad a María, sino que también estamos ofendiendo a Dios y a Jesús. Y entonces Dios hizo una mala elección porque introdujo en el vientre de la Virgen María a su hijo que es santo, siendo María una pecadora. Y notemos que Dios no puede existir donde existe pecado, porque Dios es santo. También San Mateo 13:55, 56 menciona que sus hermanos son Jacobo,
o también en las Biblias protestantes dice Jacobo, en las católicas dice Santiago, José, Simón y Judas Tadeo. Pero también en las protestantes este Judas Tadeo se le conoce como Lebeo. Entonces no nos confundamos, nada más son 4 personajes. Ahora ya tenemos esos 4 famosos hermanos de Jesús. Ahora vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, qué dice San Mateo. ¿Quiénes son estos personajes? A ver si los podemos descubrir. Cuando leemos San Mateo 10:2 al 4, como primer número nos menciona a Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, a Santiago el mayor y Jacobo, hijos del Zebedeo. Entonces, se está hablando de Santiago o de Jacobo también, pero aclara en el verso 4, y Juan su hermano. Ahí está el número 4, digamos que 4 apóstoles: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Está aclarando quiénes son. Y aquí está hablando de Jacobo. Estoy tomando la versión protestante. Jacobo es hijo de Alfeo. Ya vimos que Jacobo o Santiago significan o tienen similitud. Así son conocidos. También habla de Lebeo y aclara la Sagrada Escritura por sobrenombre Tadeo. Entonces, ¿cómo se llamaba? Judas Tadeo, Lebeo. O Judas, pero por sobrenombre Tadeo. Y entonces nosotros conocemos a Judas Tadeo. Pero también conocemos, fíjense aquí qué curioso, hay otro Simón, pero San Mateo aclara que el Simón es el venido de Caná o el cananista. Y entonces San Mateo 16:18 dice que Simón, llamado Pedro, es hijo de Juan, pero otro Juan, o hijo de Jonás. Sí, está hablando de Jonás o de Juan. Entonces, Simón Pedro y su hermano Andrés son hijos de Jonás, o también Jesús le llama Bar Jona. Bien, y 12 tenemos a otro Judas, pero este no es Tadeo, es Judas Iscariote, el que lo entregó. De manera que entonces tenemos algunos personajes personajes apóstoles con el mismo nombre. Ya vimos a Simón Pedro y a Simón el cananista. Ya vimos a Jacobo llamado Santiago, que es hijo del Zebedeo, y otro Jacobo que es hijo de Alfeo. Entonces, clarificando, Santiago el mayor y su hermano Juan son hijos de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, también tiene un hermano que se llama Judas Tadeo o llamado Lebeo. ¿Sí? Y entonces también hay 2 Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Ya por ahí ya empezamos a distinguir que son cosas distintas, son personajes distintos. Ahora, si miramos la Sagrada Escritura en su contexto, nos dice en San Mateo 27:55, ¿qué nos dice? Su madre, que se llama María. María, la hermana de su madre. Ah, caray, entonces la madre de Jesús se llamaba María. Pero su tía, llamémosle así, hermana de su madre, que no era su madre, más bien va a ser algo así como su concuña, también se llama María. Entonces, ¿qué significa? Que esta María es esposa de Alfeo. O sea, son 2 Marías las que están ahí. María, la madre de Jesús,
esposa de José, el carpintero, y otra María, que es esposa de Alfeo, madre de Santiago y de Judas Tadeo, el también llamado Lebeo. Luego dice aquí, el número 2, María, la hermana de su madre. O sea, no eran hermanas carnales, pero sí eran familiares, parientes. Y entonces San Mateo escribe hermana. Y también aclara, pariente de María, madre de Jesús y esposa de Alfeo. O sea que era su concuña. Y en el punto número 3 dice María, otra María, mujer de Cleofás. Aparte. Y aparte otra María que se llama Magdalena. Si ponemos atención a la lectura, vamos a encontrar que entonces San Mateo 27, 55, 56 nos está hablando de 4 Marías. Si nosotros miramos el contexto, San Marcos 15, 40, también al pie de la cruz nos narra, había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, ya apareció una. María, la madre de Santiago el menor, aquí aclara quién es el mayor y quién es el menor. Entonces ya está hablando lo que nos decía San Mateo. Santiago el menor. Y de José, también José. Y Salomé. Había otra mujer que se llamaba Salomé. Bien, ya entonces esos no son hijos de María. Ahora bien, San Lucas 24, 10 también nos narra el acontecimiento de la cruz. Y dice, eran María Magdalena, 1, Juana, 2, bueno, esa no es María, es Juana, y María, madre de Jacobo. Ya vimos que Jacobo y Santiago son lo mismo. Y aquí agrupa todas, y las demás con ellas. O sea que no había nada más una o dos, sino que como que es más explícito San Mateo en esta narración. Dice, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bien. Si vemos San Juan 19, 25, junto al el mismo acontecimiento, pero ahora contado por el apóstol Juan, ese sí estaba presente, Mateo no, San Marcos tampoco, pero San Juan sí. Y entonces dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, ahí está ya una, lo que narra San Mateo, la hermana de su madre, María. Bueno, María, aparte otra María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Vean, la hermana de su madre, aquí no dice cómo se llama, aquí nada más dice su madre, la hermana de su madre, que son otra María, pero que no dice que se llama María, aparte María, la mujer de Cleofás, y aparte María Magdalena. Entonces, esto es interesante comprenderlo. Ahora ya vimos en San Juan 19, 26, que si Jesús hubiese tenido otros hermanos, pues ¿por qué no dejárselos? ¿Por qué no dejárselos si tenía con quién quedarse y María tendría a quien cuidar? Mas sin en cambio, como no hay familiares cercanos, entonces decide Jesús entregársela al apóstol Juan para que cuide a María. Ahora bien, la Biblia habla de hermanos de Jesús. Eso es cierto, pero nunca de hijos de María. También debemos de ser honestos. Habla de hermanos de Jesús, pero nunca de hijos de María. Y menos dice la Biblia, hijo de María, madre de Jacobo, José, Judas y Simón. O sea, tenemos que ser honestos y tenemos que leer muy detenidamente y comprender estos pasajes. Ahora bien,
Cuando el ángel se le aparece a José, le dice que va a tener un hijo. Nada más uno. Vas a dar a un hijo. Vas a dar a luz. Bien, si José, casado con anterioridad, hubiese tenido hijos mayores, serían medios hermanos de Jesús e hijos de otra. Y entonces sería hijo de José y ya no hijo de Dios. Entonces también debemos aclarar esto. El hijo que va a tener María no es hijo de José, sino es hijo de Dios. Y entonces el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo. Y entonces estas incongruencias que refieren los hermanos, pues según la Biblia no da referencia de todo ello. Ahora, si nos regresamos nuevamente al Antiguo Testamento, vemos que en Génesis 18:10 nos dice que Sarai y su hijo Isaac, o sea, nada más tiene uno, porque recordemos que Sarai, antes de llamarse Sara, era estéril. También cuando leemos Jueces 13:3, también nos dice que Manoa es madre de su hijo Sansón, y también es anunciado por un ángel. Otro acontecimiento similar encontramos a Isabel y su hijo Juan el Bautista, de San Lucas 1:13. Y algo que llama la atención, el ángel Gabriel dijo a María: concebirás y darás a luz un hijo. Entonces no dijo que una docena, sino un solo hijo. Ese es el esquema bíblico. Ahora, pasando a otro asunto, Judas Tadeo, Judas en su libro, lo primero que hace es presentarse y presentar su descendencia. Entonces dice así, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. O sea, no dice Judas, hermano de Jesucristo, sino siervo de Jesucristo, y sí aclara, hermano de Jacobo. Ya vimos que Jacobo y Santiago son lo mismo, entonces se está declarando siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, si atendemos a lo que dice 6:3 de Marcos, hijo de María, hermano, fíjense bien, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Notemos que dice hijo de María y no dice uno de los hijos de María, para que no nos confundamos. Ahora, otro asunto, en el supuesto caso de que Jesús tuviera hermanos, mayores no, pero menores sí. Vamos a conceder, bueno, no vamos a conceder, sino vamos a proveer esa posibilidad. En San Juan 7:3 van a buscar a Jesús porque lo consideran que está loco, que está deschavetado. ¿Quiénes lo consideran? Los hermanos de Alfeo y su madre María. Estos ya están adultos. Solo los de más o menos de la estatura son Santiago, de la misma edad de Jesús. Y tal vez Santiago unos 5 o 6 años arriba de Jesús.
cuando nace Jesús, ya Santiago el menor ya existía, ya era un niño, y entonces durante la infancia se llevaban muy bien. Ahora bien, entonces en Marcos 3:21 dice, y regañarle. ¿Cómo podemos entender esto? Los niños, los hermanos menores, casi es imposible que regañen al mayor. La costumbre es que el mayor tal vez llame la atención a los menores, pero casi no al revés. Y entonces, eso quiere decir que entonces Simón y José ya son, y a la vez Judas, ya son hermanos, ya serían hermanos mayores de edad. Y entonces por eso se atreven a llamarle la atención a Jesús, porque ya se puso a predicar, ya está haciendo algunos milagros, algunas señales, y entonces estos no lo aceptan y lo van a regañar. Le van a decir a la Virgen María, oye, mira, tu hijo ya de plano ahora sí es el hazmerreír de la familia, ya se salió digamos que del esquema, y ya se puso, ahora ya se siente muy maestro. Y María pues no dijo nada. Entonces estos como parientes mayores pues quieren tomar cartas en el asunto, y van y regañan a Jesús, pero Jesús no les hace caso porque pues es Dios y además los conoce. Y entonces el ejemplo bíblico es que el mayor mandaba o aconsejaba al menor. Lo encontramos en Génesis 37:21 y siguientes. Tenemos otro acontecimiento, lo mismo, igual de interesante. Ya hemos visto que en el tema de María, ya vimos que eran José y María muy respetuosos de la ley y de las costumbres que el pueblo tenía, y entonces que eran muy fieles y cumplidores. Entonces, en San Lucas 12:41 y 51 nos narra San Lucas que iban sus padres todos los años a Jerusalén. Es decir, ¿cuándo? Pues cuando Jesús ya tenía 12 años. Y entonces es el tiempo en que se les pierde. Y exactamente no menciona de otros hijos. Ahora, podríamos pensar, es que a los otros los dejó encerrados. Sí, pero la misma Biblia aclara que para llegar de donde vivían al templo de Jerusalén eran 3 días de camino. Entonces, María, tan injusta que dejó encerrados a los menores y nada más se llevaron al mayor. Luego se les pierde y tienen que regresar y ocupar otros 2 o 3 días para llegar a Jerusalén, y luego otros 2 días de retorno, pues ya sería una semana. Y entonces, ¿y los hijos encerrados? Eso no puede ser. Entonces, este texto no menciona nada de otros hermanos, sino la única preocupación era Jesús. Ahí está otro acontecimiento que nos narra San Lucas 1:34, que María, antes de que quede encinta, primero pues se aparece el ángel de Dios. Ella se turba, pues no sabiendo qué pasa, escucha al ángel, y entonces cuando le hace la propuesta de que va a concebir un hijo, pues ella dice, pues ¿cómo? Si no estoy casada, no conozco varón. Ya estaba pedida, digamos que ya estaba apartada para José, para desposarse con José, pero no vivían juntos.
Entonces, cuando habla de conocer, no conozco varón, significa que no había tenido relaciones íntimas sexuales. O sea, dice, no conozco varón. O sea, está expresando con otras palabras, soy virgen. O sea, en el buen sentido, soy virgen. No he conocido hombre. Además de que María debió de haber tenido entre 13 y 15 años. O sea, era propiamente una adolescente. Entregada al Señor, sí, pero era muy chiquilla. Y entonces ella le declara, habla con la verdad y Dios la conoce. Soy virgen, no conozco varón. Y entonces, como ya dijimos, Dios no puede entrar en un cuerpo pecador, y más el Hijo de Dios. Entonces el ángel asegura, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, que entonces María recibe la respuesta a su entrega generosa hacia Dios, y Dios le concede la santidad, le concede la gracia. Y entonces, ya razonando un poco más y leyendo el texto completo, nos damos cuenta que en su vientre va a posarse la Santísima Trinidad, la Trinidad completa en el vientre de María. El Dios grande y poderoso se hace pequeñísimo y se introduce en el vientre de María. Es decir, por eso se le llama a María, la Virgen, el arca de la alianza, porque en su vientre pudo albergar a la Santísima Trinidad. Y entonces, pero para que la Santísima Trinidad morara en su vientre, entonces María tenía que antes haber sido preparada, santificada. Por eso se llama la llena de gracia. Por los méritos de Cristo, de Dios, no por sus propios méritos. Ella hizo lo posible y lo imposible, pero Dios le concede esa gracia. Ahora, cuando hablamos ya de otra cosa, por ejemplo, San Lucas va a tener un hijo. San Lucas, la Virgen va a tener un hijo, y entonces también los ángeles se aparecen a los pastores y les dice, vayan en una cueva, allá encontrarán al niño en pañales. Y los ángeles se les aparecen a los pastores cantando el gloria que nosotros cantamos en la iglesia. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y entonces, ¿cuál es la señal que el ángel les da a los pastores? Un hijo envuelto en pañales en una pesebrera, en un pesebre. Y entonces, ¿qué cosa van a buscar los pastores? Pues a una mujer con un hijo envuelto en pañales, no en cobijas, no en cama, sino envuelto en pañales y en un pesebre y en una cueva. Esa es la señal. Y esta es la señal que ellos buscan. Cuando buscamos el contexto de esta misma cita bíblica, podríamos irnos a Isaías 7:14, donde la promesa se hace de un solo hijo. Y ese solo hijo, ya dijimos, es el que buscaron los pastores y también los magos de Oriente. Entonces, tenemos otro ejemplo que también nos puede hacer pensar. Una vez que los pastores reconocen a Jesús, les dejan sus regalos,
Una noche el ángel se le revela en sueños a José. Podemos leer el texto, San Mateo 12, capítulo 2, versos 13 y 20. Y entonces está esta misma expresión: levántate, toma al niño y a su madre. Entonces, ¿qué significa esto? Que nada más es un hijo. Nada más es un solo hijo. En el verso 20, pasados unos 4 o 5 años, ya ha muerto el que lo quería matar, Herodes el Grande. Entonces vuelve ese mismo sueño, casi con las mismas palabras: levántate, toma al niño y a su madre. Si observamos bien, no le dice toma a tu mujer y a tu hijo. No, levántate, toma al niño. O sea, el niño no es hijo de José. Y su madre, que es María, es esposa de José. Pero José siempre respetó a María. O sea, no la tocó, porque sabía que no era su esposa. Era esposa del Dios Altísimo, esposa del Espíritu Santo. Y por eso la expresión toma al niño y a su madre. No le dice toma a tu mujer, no le dice toma a tu hijo, no le dice toma a tu familia, no, sino creo que las expresiones son muy claras. Ya vimos. Lucas 1:41. Jesús tenía 12 años, fue el primogénito de María, y María tomó parte en esa peregrinación. Ya vimos por qué. Ya vimos entonces que es incierto lo que pregonan los hermanos. No es cierto que María haya tenido más hijos. Hay otros textos que en este tema, pues, no los hemos omitido como por voluntad propia, sino para no hacer tan largo este tema. Pero tenemos, por ejemplo, podríamos encontrar el pasaje de San Mateo, el día de la resurrección, el capítulo 28, y vemos cómo Jesús se le aparece a María Magdalena, porque es la que tiene la gracia de ver primero a Jesús resucitado. No así los apóstoles, aunque andaban con Jesús, a ellos no se les fue dada la gracia de verlo resucitado. Sí lo vieron, pero hasta después. Pero no, digamos que la primera que lo vio resucitado fue María Magdalena. Si vemos en el 28, capítulo 28 de San Mateo, en el verso 10, Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. A ver, está diciendo a María Magdalena y a la otra María que fueron a visitar al sepulcro. O sea, son dos Marías. Y les dice en plural, verso 9, parte B: las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. O sea, estamos hablando en plural. Jesús les dijo en plural. No le dijo, sino les dijo: no tengan plural, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Y aquí está una pregunta, a ver, ¿cuáles hermanos? ¿De qué hermanos está hablando? Bueno, pasémonos al verso 16. Y entonces dice: por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Jesús no se los indicó, les mandó avisar con las mujeres, María Magdalena y la otra María, que en ese monte le verían. Y entonces, con esto nos damos cuenta que Jesús llama hermanos a los 11. Ahora ya por eso dice ahí en el verso 16, por su parte los 11, ya no hay 12 porque Judas ya no está, ya se despanzurró. Entonces, ya está muerto, sí, se despanzurró, se ahorcó, se rompió la soga y cayó al vacío y se destripó, sí, así suena como que grosero, pero eso es lo que le pasó a Judas Iscariote. Y entonces vemos que ¿con quién se junta? Con sus apóstoles. Y a estos les llama hermanos. Ya por ahí en San Juan 15:12 dice: a ustedes ya no les llamo hermanos, les llamo amigos, si cumplen lo que les mando. Entonces veamos cómo esta palabra hermanos es muy común. Bueno, ya cuando Jesús ya resucitó, ya subió al cielo, entonces ahora ya estamos en Hechos 1:14, ya María se queda como, aunque no así directamente, pero se queda como segunda de Jesús. Aunque Pedro era el apóstol, pero María tuvo una parte importante en el inicio del caminar de la iglesia. ¿A dónde vemos a María? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba en oración y ruego. Dice Hechos 1:14. Ahí está la cita bíblica, pero lo vamos a ver de la Sagrada Escritura. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, no es cierto, ya está hoy en 2. Dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres. Todos ellos, estamos hablando de los apóstoles. De María, ya está, y a Clara, la madre de Jesús, ¿sí? Y de sus hermanos. Entonces, todos ellos, ¿quiénes eran? Los hermanos de Jesús. ¿Cuáles hermanos? Por los apóstoles. Así que, aunque yo les digo hermanos ahorita, hermanos, fundamenten bien su fe para que no se equivoquen. Recuerden que la iglesia no se equivoca. Y espero esto les sirva. Y si tuviera duda, bueno, pues vamos a grabar otro tema donde nos van a poder encontrar. Recuerden que en Facebook nos van a encontrar como Caminar Bíblico, como Biblia Joaquín o Ista Sal Joaquín. Entonces, y en YouTube nos van a encontrar como Biblia Joaquín Ramírez Hernández. Nos van a distinguir porque los temas son los mismos, entonces están en las 2 páginas, en las 4 páginas. Les recuerdo, para que los distingan, cuando hablamos de temas de fundamentos de fe, vienen con una T mayúscula, una F de fundamentos. Si es Biblia, una B grande mayúscula, de bueno, una B de bueno. Si es historia de la salvación, una H de historia. Luego viene el número del tema y el nombre del tema. Entonces, en cualquier lugar donde les he indicado, ahí nos podrán encontrar para que escuchen el tema, comparen las citas bíblicas y ustedes, esperando que esto les ayude a fortalecer su fe. Pues que Dios el Señor les acompañe, les mantenga en su gloria y los haga perseverar en la fidelidad y en el amor. Así sea. Hasta la próxima.